buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a uno de nuestros nuevos programas. Hoy, día 23 de abril del año 2018, vamos a grabar un programa muy especial, aprovechando que es el día del libro, el aniversario de la muerte de Cervantes, y para ello vamos a realizar una entrevista a un autor de una novela y vamos a hablar de esta novela con él, con el autor. Esta persona es Jorge Díaz Leza y aquí le tenemos. Muy buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. Jorge, eres madrileño, licenciado en Geografía e Historia, eres escritor, por supuesto, como ya hemos dicho. Has obtenido diferentes premios. Este es tu tercer libro del que has publicado, del que vamos a hablar hoy. Y el libro se titula Fotos de ciudades que amanecen y es un relato en prosa, o sea, una novela en prosa, o una colección de relatos más bien en prosa, ¿no, Jorge? Sí, es una colección de relatos. Es un libro de relatos. Y esta colección de relatos, Jorge, yo he leído no solo con mucha atención, sino con mucho interés. He de decirte que lo primero la primera impresión que tuve al leerlo fue pues como que estaba leyendo algo realmente novedoso y algo desde luego sumamente interesante. Y por ello a mí me gustaría que nos comentaras un poquito que nos cuentes lo primero cómo surgió la idea del libro y que nos resumas un poquito si tú tuvieras que comentarle a los oyentes de qué trata tu libro, de qué les dirías que trata y también, pues eso, la pregunta que te he hecho, cómo surgió la idea de escribir este libro. Vale, es que me preguntes eso está muy bien porque podemos enlazarlo muy bien después para comentar de qué va el libro aquí en muy general. Bueno, yo estaba asistiendo a las sesiones de un taller de relatos en Madrid, de la tertulia Luis Cañadas, que bueno, sigo asistiendo a ella. Y bueno, pues en un periodo muy largo de tiempo, pongamos 5 años, pues yo fui escribiendo relatos. Entonces, había de estos relatos que escribía, pues llegó un momento en que me encontraba con un conjunto de ellos que a mí pues me gustaban, me parecían relatos interesantes, o que por lo menos era un buen punto de partida para, haciendo las correcciones pertinentes, pues llegar a que llegaran a ser buenos relatos, ¿no? Tener un buen relato, pues para convertirlos en relatos excelentes, ¿no? O sea, me parece que había ahí una buena materia prima. Lo que pasa es que yo no sabía qué leitmotiv o qué contenido común o qué idea común, ¿no? Pues podrían tener todos estos relatos porque eran muy diferentes, ¿no? Porque en todos los libros de cuentos, o en la mayoría de los libros de cuentos, pues siempre hay un leitmotiv, siempre hay como algo que relaciona los cuentos, algo que es común a todos los cuentos, ¿no? Porque si no es bueno, pues queda como una cosa, pues bueno, pues un poco farragosa en el sentido de que sin unidad, por así decirlo, ¿no? Hay que darle una unidad, ¿no? Entonces yo no sabía, ¿no? Cómo hacer esto. Entonces un día fui a una fiesta a la terraza del Círculo de Bellas Artes de Madrid y contemplé la ciudad de Madrid. Entonces yo estaba pensando un poco en mi libro de relatos, le estaba dando vueltas y de repente pues se me ocurrió la idea, pues tuve pues una especie de iluminación repentina, ¿no? Se me encendió la bombilla repentinamente y pensé, pues ¿por qué no todos estos relatos los ambiento en alguna ciudad? Porque lo que tenían en común era que se desarrollaban en ciudades, ¿no? Y entonces los podría situar en una ciudad, ¿no? Y bueno, ¿qué es eso? Que se podían situar en una ciudad y que eran relatos muy urbanos, de una característica muy urbana. Entonces pensé que dentro de las enormes diferencias que había entre ellos, esto era común. Me faltaba el título, pues el título lo obtuve meses después, cuando fui al Café Libertad a un recital de poesía y actuó una cantautora poco conocida, pero que a mí me gusta mucho, que se llama Anabella López Viezma. Entonces cantó una canción que tiene el mismo título del libro, Fotos de ciudades que amanecen, ¿no? Entonces ya ahí vi
el título, ¿no? Vi, ay, pues esto podía ser un título muy bonito, porque en ese título tienes la ciudad, y entonces a partir de ahí se me ocurrió el segundo leitmotiv, que era el amanecer, ¿no? Que el amanecer podía ser común a todos los relatos, también en un sentido estético y también en un sentido simbólico, ¿no? De esa idea de renacimiento, ¿no? Pues también había muchos relatos que podía estar esa idea ahí, ¿no? Que esa idea pues podía ser otro leitmotiv, otro rasgo, otro aspecto que compartieran los relatos. Entonces, a partir de ahí, pues cogí el material que tenía, lo fui reformando, fui situando cada relato en un espacio y un tiempo. Yo creo que ganaron al situar los relatos en un espacio y en un tiempo. Fui haciendo los cambios para que los relatos encajaran en la nueva idea. Y luego también hice alguno nuevo, pues porque me faltaba alguno, pues en alguna ciudad, pues que me quedaba coja, pues necesitaba algún relato más, ¿no? Porque claro, yo he querido que cada ciudad pues haya por al menos dos relatos dedicados a cada ciudad. Algunos tienen tres, alguna ciudad tiene tres, pero bueno, por lo menos que hubiera dos, ¿no? Entonces, pues sí, pues tuve que hacer alguno nuevo, pues que me faltaba alguna ciudad que se me había quedado cojilla y tal. Y bueno, pues ahí apareció, de ahí surgió la idea, ¿no? También el último relato, yo lo había, el relato que cierra el libro, se titula como el libro, se titula Fotos de ciudades que amanecen. Yo había hecho una versión anterior que se llamaba Interrail, y entonces a partir de esa idea de las fotos, bueno, pues se me ocurrió la idea entonces de un personaje, ¿no? Un estudiante que tenía pues en la carpeta, en vez de tener fotos de motoristas o de modelos, ¿no? Pues fotos de ciudades amaneciendo, ¿no? Entonces también pues se me ocurrió que este personaje pues podía ser muy optimista y entonces ver el amanecer como una nueva oportunidad, cada nuevo amanecer, ¿no? O sea, tener esa visión de la vida optimista, de decir, bueno, no importa lo que hayas hecho, no importa tus equivocaciones, no importa lo que hayas hecho mal, porque cada nuevo amanecer hay una nueva oportunidad. Entonces, bueno, sí, yo creo que es muy oportuna la pregunta porque yo creo que a partir de aquí pues se puede inferir que es fotos de ciudades que amanecen. Pues bueno, pues yo creo que es un libro que, que habla de la vida urbana, que habla de historias en determinadas ciudades, de cuentos que tienen en común desarrollarse en ciudades, pero claro, dentro de esto pues hay una gran variedad, ¿no? Hay una gran variedad de géneros. Yo, claro, como fueron relatos que, bueno, que pertenecen un poco a la experimentación de alguien que empieza de alguna manera a escribir relatos y entonces, claro, hay cierta experimentación, pues claro, pues al final hay géneros muy diferentes. O sea, el lector puede, o lectora, que hay más lectoras que lectores, pues puede encontrarse pues relatos de tipo histórico, puede encontrarse relatos de tipo fantástico, como los dedicados a Estambul, que son un poco ese ambiente, pues un poco, yo creo que son una mezcla entre los relatos sufís o los relatos de las mil y una noches, y bueno, y Borges un poco, yo creo que es una mezcla un poco ahí, y Calvino, ¿no? Que he metido ahí una mezcla un poco extraña, pero bueno, son de tipo, pues, legendario, de tipo fantástico, ¿no? Y luego, pues la última parte del libro, pues oye, yo creo que es la última parte, yo creo que a partir de la ciudad de Madrid, pasando pues por Atenas, Valencia y Barcelona, pues yo creo que eso ya ahí refleja un poco pues mis otras inquietudes, que es mi inquietud social, ¿no? Mi inquietud, pues, bueno, como habrás visto tú que has leído el libro, pues ya hay temática más social, por ejemplo, pues este relato que te gustó de las aceras de Otto Bauer, ¿no? Que habla de la corrupción urbanística, por ejemplo, ¿no? Sí, Que te gustó y ese tal. me gusta especialmente, sí. Me gustó especialmente y bueno, pero también, bueno, pues también yo creo que también está un poco presente también el género costumbrista, también el género erótico, no sé, habrás de recordar el relato de porno, ¿no? O el relato de fiesta nacional, que hay un cierto, bueno, el erotismo también está presente, un poco el género erótico, algo en estos dos relatos. Luego, no sé si te acuerdas de uno que se llama Viaje a Grecia, que es también una historia pasional, pues ahí he metido un poco ciertos elementos del género negro, de la novela negra. Bueno, pues un poco, yo creo que hay muchos géneros y muchas historias pues muy diferentes entre sí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto más o menos así es fotos de ciudades que amanecen. Veo que se repite también bastante la temática fantástica dentro de tus relatos, ¿no? No en todos, Sí. evidentemente, pero sí se repite varias veces a lo largo del libro. ¿Esto a qué es debido? Porque vemos que por lo menos en la novela más habitual,
pues tampoco es muy frecuente, ¿no? Actualmente esto. Bueno, O en pues la literatura más, por lo menos en la más vendida. la literatura fantástica, bueno, es un No, no, género. me refiero el meter esta parte fantástica dentro de lo cotidiano. O sea, esa mezcla un poco, Sí, esa mezcla de lo real y de lo un poco más fantástico. algo mágico, un poco, Sí, 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 desde que vino de Sudamérica, sí, puede que sí, haya algo de eso, sí, puede que haya algo de eso, ¿no? De estar hablando de una historia cotidiana y de repente que aparezca un elemento fantástico, que es un poco el tema del realismo mágico, que fue un poco una cosa que nos vino de Hispanoamérica en los 60-70, ¿no? Pues sí. Isabel Allende, García Márquez, todos estos, ¿no? Todos estos escritores. Pues sí, 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 puede que haya algo de eso. No lo había pensado, pero sí, sí, puede también que haya cierta influencia del realismo mágico. No sé, a mí es que la fantasía me ayuda mucho, me ayuda mucho a establecer, no sé cómo decirlo, un contexto en el que yo puedo manejar mi propio sistema, por así decirlo, yo creo un poco mi propio sistema y me es más fácil expresar cosas en un relato, ¿no? No sé cómo explicarlo. Me es mucho más fácil crear un poco, como en el relato tienes que, de alguna manera, en muy pocas páginas, en muy poco espacio, pues decir algo, pues la fantasía te permite crear un poco tu propio contexto, tu propio mundo, que tiene sus reglas, por supuesto, no es todo es como un sistema que tiene sus reglas, pero que las reglas las pones tú, ¿no? Y eso como que me ayuda, como que es un apoyo, ¿no? En el relato, ¿no? Quizá a lo mejor la novela no me la planteo de esa manera, me la planteo desde un punto de vista más realista, ¿no? Porque de alguna manera tienes más espacio, ¿no? Para describir y para describir otro mundo que no sea tan tuyo, ¿no? No sé, tan personal, ¿no? Pero esto, claro, siendo más personal es como más fácil enseguida transmitir una idea. No sé, creo. Entonces, pues a mí el tema del recurso de la fantasía, pues me ayuda, ¿no? Claro que no siempre, no siempre, depende un poco de lo que quieras contar, ¿no? Obviamente no siempre recurrir a eso tiene sentido, ¿no? Pero de alguna manera les da fuerza, ¿no? Porque también si es una narración corta, pues necesitas algo que tenga mucha fuerza, ¿no? Que, que impresione mucho, ¿no? Que impresione mucho. Entonces yo creo que la fantasía pues es un recurso que Sí, enseguida llama la no, lo atención. hace, lo Algo consigue, raro, desde luego. algo un poco extraño, pues siempre llama la atención que una Sí, cosa demasiado cotidiana, ¿no? sí. No sé. Luego también, Jorge, eh, es transmites con mucha fuerza, pues, toda una concepción pues, del ser humano a lo largo de tus relatos. Entonces, a mí esta concepción, lo que me ha transmitido, fundamentalmente, yo te voy a decir la impresión que he sacado yo, ¿eh? Sí, 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 Pues sí. ha sido pues una concepción bastante fatalista del ser humano. Como la persona que trata de mantener un comportamiento ético, pues generalmente acaba mal en tus relatos, como la mayoría de las personas con quien se va encontrando, pues tiene un comportamiento irracional o poco ético, como el grupo también, esa figura del grupo irracional, de comportamiento irracional, pues también se va repitiendo, se repite varias veces a lo largo de tus relatos. He de decir que a mí me ha recordado un poquito algunas obras de Voltaire en algunos momentos, ¿eh? No sé, no sé si ha sido tu intención o no, pero vamos, a mí me lo ha recordado un poquito, por ejemplo, el Zadig me lo ha recordado un poquito de, de Voltaire por momentos, ¿eh? Sinceramente tampoco conozco mucho la obra de Voltaire, ¿eh? Pero bueno, yo entiendo que es un escritor o un filósofo que evidentemente tenía un gran conocimiento del ser humano, ¿no? O sea que si tú me dices que te ha recordado al Voltaire, pues para mí es un halago porque igual sí que he transmitido algo, sí que he hablado de una manera realista de lo que es el ser humano, ¿no? Bueno, hombre, es que es lo que ves un poco, ¿no? También, es que ese es el problema, que es lo que ves en la sociedad, ¿no? O sea, desgraciadamente, a lo mejor he transmitido esto porque es un poco lo que ves. Pues ves a gente, pues, que tiene grandes ideales, se mete a la política y los abandona, pues, por el individualismo, por sus propios intereses, y esto lo ves todos los días. Es que es algo que desgraciadamente se ve, ¿no?
Pero bueno, yo no creo personalmente que sea tan fatalista. Yo creo que hay un resquicio a la esperanza. Sí, Yo creo sí. que he dejado un resquicio a la esperanza. Ujú. Sí, sí, así es, ¿eh? Opinión, hombre. Por ejemplo, yo creo que en el relato final, pues hombre, no lo vamos a contar porque no vamos a hacer spoiler, pero yo creo que sí, que hay un resquicio ahí de que a la esperanza, en el sentido de que hay seres humanos que son poco éticos, pero luego hay seres humanos que son muy valiosos, ¿no? Como este personaje del relato final, el Félix que estaba hablando, que Sí, es sí. una persona siempre dispuesta a ayudar y siempre dispuesta o un personaje como, claro, de los que se hablan mal de este tema, pues son el relato final, o por ejemplo el diablo en el espejo, te habrás referido, el de los ocupas, ¿no? Sí. Supongo que te referías a esos. Hombre, pues hombre, vale, que hay personajes que de alguna manera traicionan sus ideales, pero por ejemplo el protagonista del relato pues es un ecologista pues muy convencido de lo que está haciendo y que ha luchado toda su vida y que seguramente seguirá luchando por esos ideales, ¿no? Yo creo que el ser humano pues es muy diverso y hay de todo y hay luces y sombras, ¿no? Y Mm. yo creo que tampoco, mi opinión, tampoco he hablado de un mundo absolutamente negro donde todo el mundo sea malísimo, ¿no? Yo creo que también hay personajes positivos, ¿no? Ujú. No sé, ¿tú cómo lo ves? Sí, sí, no, desde luego también lo veo exactamente igual que tú, que también hay elementos muy positivos, pero también me ha llamado mucho la atención el protagonismo del azar en tus relatos, cómo se repite también esa imagen de los personajes que tienen sus planes, tienen su proyecto de vida, tienen lo que creen que va a ser de su vida o de su situación y de repente surge ese elemento del azar que desbarata todo. Eso también veo que se repite, por lo tanto, creo que esto también, supongo que lo has querido transmitir premeditadamente, ¿no? Sí, hombre, es que la vida es imprevisible, pero eso yo creo que no es yo creo que sinceramente no es un rasgo de mis relatos, de mis historias. Yo creo que en todas las historias pasa eso porque siempre hay un conflicto entre lo que quiere hacer un personaje y cuál es su proyecto y cuál es la realidad que luego le lleva a que no pueda, que tenga una dificultad, que tenga dificultades para ejecutarlo. Es el conflicto es la base de las historias. Si no hay conflicto, no hay historia, ¿no? No hay conflicto con la realidad. Oye, si alguien quiere llegar de A a B y todo le sale bien, pues no hay historia, es un paseo. Eso no despertaría ningún interés en un lector o lectora. Ujú. Partiendo de esa base, si cualquier película, cualquier novela, cualquier historia, pues vas a ver que siempre hay un conflicto entre lo que quiere hacer el personaje y su realidad. Ujú. Y la realidad de otros personajes que se le oponen. O sea, hay un héroe que quiere ir de A a B, pero claro, para ir de A a B, pues hay otros personajes que se le oponen, que se lo impiden, que se tratan de impedírselo continuamente. ¿Y por qué es esto? Pues porque el conflicto es la base de la historia. Sin conflicto no hay historia. Tenemos también el elemento de la justicia, si la vida es justa o no es justa. He visto que también esta cuestión, esta importante cuestión aparece repetidamente en tus relatos. Cuéntanos un poquito, ¿qué idea has querido transmitir respecto a este tema de la justicia en tus relatos? Respecto al tema de la justicia, Sí, pregunta. ¿tú qué opinas? ¿Qué opinión has querido transmitir en estos relatos o qué idea has querido transmitir acerca de la justicia? Porque a mí personalmente la idea que he sacado de tus relatos es que, pues que en general muchas veces pues tus personajes no reciben ni mucho menos lo que merecerían o lo que se podría esperar, ¿no? De sus acciones. Mm, vale, te refieres a eso, ¿no? Sí. A los personajes. Bueno, hombre, yo creo que depende, ¿no? O sea, depende un poco del relato. Hombre, realmente la vida no es justa. O sea, yo creo que es un poco, los relatos surgen mucho de la observación y muchas veces la vida no es justa en el sentido de que a lo mejor, pues, oye, quien más trabaja, quien más intenta las cosas, pues no le sale, y sin embargo, gente pues que tiene enchufes, que tiene no sé qué, pues le sale todo bien. Mira lo del máster de Cristina Cifuentes, ¿no? Gente aquí rompiéndose los cuernos, ¿no? Para sacar un máster y gastándose un dinero y un esfuerzo,
y a esta mujer, pues, y a esta buena mujer, pues se lo regalan, ¿no? Y eso, pues no es justo. Entonces hacen de la observación de la vida. Entonces, pues se ve que realmente la vida no es justa muchas veces, ¿no? Ujú. Y, y bueno, que no sea justa para los personajes, bueno, pues es parte de lo que comentábamos antes del conflicto, ¿no? Si todo fuera un paseo, pues no habría historia, no habría conflicto. Yo creo que es un poco la misma idea, se podría decir de esto. Pero bueno, no siempre es así. Por ejemplo, oye, habrás leído El relato del español, El Sí. encuentro entre Shakespeare y Cervantes, no lo voy a desvelar, pero oye, son los dos genios en ese momento, están en una crisis vital, en una crisis creativa, bueno, vital, oye, y se encuentran y ese encuentro, pues oye, les da suerte, ¿no? O sea que en ese sentido, pues, y al final, pues bueno, es que es muy difícil, claro, no quiero contar el final, pero bueno, que hay personajes que realmente, y hay historias que sí que tienen suerte y que sí que acaban bien. Yo tampoco creo o los personajes, por ejemplo, del relato de porno, que llevan una vida, pues bueno, muy difícil, pero bueno, no sé, y muy jodida por la situación familiar, por tal, pero, pero bueno, que al final las cosas no les va tan mal al final, ¿no? O sea, eh, yo creo que Sí. depende de cada historia. ¿Tú has visto tú has visto que no se ajusta para nadie en ningún No, momento? no, 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 desde luego que no. Digamos que es un poco pues tal y como es la vida, ¿no? Unas veces es justa y otras veces no. Sí, y veo que relatas también, das mucha importancia también a muchas otras pasiones en tus relatos. Evidentemente el amor y el desamor están presentes en repetidas ocasiones. El, cuéntanos un poquito cuando hablas de amor y de desamor en tus relatos, ¿qué es lo que nos quieres decir? Bueno, pues a mí siempre me ha obsesionado mucho la búsqueda del amor ideal, ¿no? De esta idea, ¿no? De esta idea que se tiene sobre todo, bueno, en la juventud, ¿no? De encontrar el amor ideal, ¿no? Pues eso siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Esa idealización del amor, ¿no? Y siempre me ha llamado, por ejemplo, en el primer relato, bueno, lo que pasa es que, espera, es que voy a desvelar cosas y no quiero. No he dicho nada ni el primero ni el segundo, nada. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, no voy a desvelar nada, pero me ha llamado muchísimo la atención el personaje de Cyrano de Bergerac. Por ejemplo, me encanta esa historia. Ya, bueno, tú sabrás que te has leído el libro por qué digo esto, ¿no? Mm. Sí, Vale. sí. Pues me ha llamado mucho la atención pues esa injusticia, ¿no? De alguien bueno, sí, la injusticia que estabas tú hablando, ¿no? De alguien que es una persona absolutamente sensible, absolutamente buena, absolutamente justiciera, que comprometida con la justicia, con tal, como es el personaje de Cyrano de Bergerac, y sin embargo, pues es feo, y como es feo, pues nadie le quiere, ¿no? ¿Sabes? Y esa aspiración de su corazón de querer amar, pues por el hecho de ser feo, pues de esa mala suerte, de esa injusticia de la vida, pues no puede, ¿no? Pues eso por ejemplo, me llama mucho la atención, la necesidad de amar y ser amados y que muchas veces, pues no podamos, no sea posible eso, ¿no? Pues eso siempre me ha parecido un tema literario interesante y el hecho de aspirar a través del amor a como una idea un poco mística, ¿no? Del absoluto, ¿no? Bueno, no sé si por ahí respondo a tu pregunta. Y Pues luego, sí. bueno, sí, o sea, esa búsqueda del absoluto a través del amor. Y claro, y el conflicto de no poder llegar a eso, de que realmente eso, pues bueno, pues, Sí. Y, y, en y, fin, no existe, ¿no? Realmente es una ilusión, ¿no? Pero que realmente hace sufrir mucho a la gente, ¿no? Y a mis personajes, pues bueno, pues me gusta que sientan esa pasión y que sea irrealizable, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, no sé, no solo la pasión amorosa o la pasión amorosa y erótica, que también hay cuentos que también ocurre eso, ¿no? Ese conflicto que no pueden llegar por ejemplo, el relato de porno, ¿no? De una pasión amorosa, pero al mismo tiempo erótica y no poderse realizar, ¿no? y, Porque, dime, sí. no, no, y veo que también están muchas otras pasiones presentes en tus relatos y con mucha intensidad, la codicia, el afán de poder, la envidia, esto también les das mucha importancia, ¿no? En tus relatos, ¿verdad? Ujú.
Sí, claro, porque sí, porque es lo que mueve el mundo y lo que crea y lo que crea los grandes conflictos. Esa la pasión, ¿no? En general la pasión por cualquier cosa, no solamente amorosa, sino la pasión que suscita, pues, el afán de poder, el afán de dinero, las luchas de poder, pues todo eso, claro, pero yo creo que es que eso es la base del conflicto, la base de la historia y la base de la literatura, ¿no? Ujú. La pasión. Y Y luego, por supuesto que para mí es importante. y luego también veo el arrepentimiento, también está muy, muy presente en varios relatos tuyos. El, el volver la vista atrás y el decirme, esos personajes que dicen me equivoqué aquí, ¿no? Eso también es un tema que para ti entiendo que es importante, ¿no? Sí, lo has tratado muy bien, pues sí, sí, la verdad es que sí, quizás soy una persona que mira demasiado atrás. Quizás no sea sano eso, pero sí que es cierto que miro mucho atrás, que soy una persona nostálgica, que recuerdo mucho, que pienso en el pasado, que el pasado para mí tiene cierta fuerza, entonces tiene mucha fuerza muchas veces. Y claro, pues te preguntas, ¿no? Y esto, pues podría haberlo hecho mejor, o esta persona a lo mejor que no le hice caso, pues a lo mejor, o que no sucedió nada, pero podría haber sucedido algo interesante, ¿no? Sí, sí, yo tengo mucho ese tipo de dilemas, ese tipo de pensamientos, y de una manera inconsciente, pues aparece. Claro que muchas veces todo esto, estamos hablando de algo pues que no es racional, o sea, yo una historia, a mí me viene, intento que las historias me vengan, no tanto pensar en decir, pues bueno, voy a contar una historia porque quiero decir esto. No es tanto eso, sino yo, bueno, pues me llama la atención contar una historia sobre algo, pues un tema, pues intento contar una historia, ¿no? Pero no parto de una idea preconcebida. Entonces, lógicamente, pues el inconsciente aparece ahí, el inconsciente, cómo soy yo, y este lado nostálgico, pues tiene que aparecer por algún sitio, porque mis historias, por lo menos el apunte inicial o el germen inicial de mis historias, es algo pues que tiene mucho que ver con el inconsciente. Además, yo doy mucha importancia al inconsciente de la literatura. Yo creo que en el momento en que tú quieres ser demasiado, y ya me ha pasado, pues porque todo el proceso creativo es un aprendizaje, ¿no? Y ya me ha pasado de que cuando tú quieres controlar demasiado lo que quieres hacer, cuando tú dices, no, es que quiero hablar de que, yo qué sé, transmitir tal idea, pues de que el mundo es injusto, yo qué sé, cualquier idea, la que quieras, pues, pues lo que te ocurre es que al final eso te lleva al bloqueo mental, no te lleva a ser espontáneo, ¿no? Tú necesitas que de lo más profundo de ti salgan las historias o el poema o lo que quieras decir, no tienes que controlarlo por lo menos en una primera fase. Entonces, claro, pues obviamente al hacerlo así tengo que salir yo, ¿no? Pero vamos, que sí, que por ejemplo, ya te digo, por ejemplo, me gusta mucho, en otro orden de cosas, el surrealismo como movimiento tanto literario como pictórico, a mí me parece un gran hallazgo, uno de los grandes hallazgos del siglo XX, ¿no? Esa idea de que el arte viene del subconsciente y que hay que dejar el subconsciente libre y en un claro, obviamente, en un primer momento dejar eso libre. Luego, obviamente, todo eso hay que controlarlo después, ¿no? Y darle forma, porque el inconsciente de por sí es desordenado, no sé si. Eso hay que darle un orden, pero el orden tiene que venir después. Y, en fin, Sí. eso. Y luego también, y ya si quieres, por lo menos yo por mi parte ya cierro la ronda de preguntas antes de que añadas lo que quieras sobre el libro, es el tema de la decepción. O sea, ese sentimiento de cómo las esperanzas que tenemos puestas en personas, pues en el mundo, de cómo pensamos que podría ser el mundo, pues se derrumban, ¿no? Esas esperanzas y las cosas luego son mucho peores de lo que creíamos que podrían ser, ¿no? Esto también entiendo que es una idea que has querido transmitir, ¿no? Sí, la decepción está muy presente en la vida, claro. Pues claro, pues quién no le ha decepcionado gente que pensaba que eran grandes amigos o grandes eh, que pensabas que siempre iban a estar ahí, que siempre te iban a ayudar y luego pues realmente pues no lo han hecho o la decepción de tipo social o política, pues de la que ya hemos hablado, ¿no?
Sí, está presente la decepción, por supuesto, ¿no? Pero te digo un poco lo que te comentaba al principio, no siempre, afortunadamente no siempre es así, hay gente, joder, hay gente que no decepciona. Me remito por ejemplo, al rasgo, el apunte de esperanza que hay en el último relato, pues realmente esto es una historia de amistad en la que quizá decepciona la parte de que está contando la historia, el narrador, pero realmente el otro todo lo contrario, su amigo todo lo contrario, o sea, no le decepciona, o sea, pese a que es una relación rota, pese a que él se había portado mal, no sé qué, pues al final esa persona está ahí, ¿no? O sea, que también yo creo que depende, que el ser humano es diverso y yo creo que en esta vida pues nos encontramos de todo, ¿no? Lo malo y lo bueno, pues la luz y la sombra, ¿no? Es un poco el mundo es así, ¿no? Y hay que verlo así, como algo, como algo, un espacio de luz y de sombra, ¿no? Creo. Pero sí, claro, por supuesto que está presente porque sí que a mí pues me preocupa que la gente me decepcione o que la gente prometa algo y luego pues haga otra cosa. Eso desde el sentido personal o desde el sentido social, ¿no? De que por ejemplo, en el sentido social, de que vaya en la política, pues que vayas prometiendo algo y luego pues decepciones a la gente, pues eso también me preocupa mucho, es un tema que me preocupa mucho, ¿no? Que traiciones, ¿no? Tus ideales, ¿no? Y sí, 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 claro, pues obviamente aparece eso, ¿no? Sí, yo creo que lo has visto muy bien. Y ya, si quieres, para terminar, Jorge, ¿qué más querrías? Que seguro que se me han quedado montones de cosas en la chistera, y pido disculpas, te pido disculpas a ti No, no, desde sí, está luego, muy bien. y a los oyentes, porque yo, Has hecho una entrevista muy buena, muy profunda, vamos, me ha encantado. pero bueno, que yo, ya saben los oyentes que yo sobre todo me ocupo de debates de política y de economía, pero desde luego siempre la literatura me ha encantado y por supuesto cuando me sugeriste la idea de hacerte la entrevista al libro me encantó la idea, ¿eh? O sea que he estado, vamos, he No, 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 estado, pero de verdad, pocas veces me han hecho una entrevista tan profunda como esta. muchas Yendo, gracias, yendo Jorge. realmente a no hablar de lo anecdótico, sino ir un poco pues a la profundidad de los personajes, a qué quiere decir el libro sobre la vida. O sea, no sé, o sea, de verdad, en serio, pocas veces. Pues gracias, Pocas Jorge. veces. Pues, Y ¿qué, es lo que a mí me gusta, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, ir al fondo qué más querrías decir a los oyentes o alguna cosa que quieras añadir sobre tu libro antes de acabar? Ujú. Pues así, a bote pronto. Bueno, quizá a lo mejor hablar igual del estilo, ¿no? Que no hemos hablado mucho, ¿no? Del tema del estilo literario, ¿no? Hombre, yo estoy bastante contento con el tema del estilo, ¿no? De cómo yo he quedado bastante satisfecho, ¿no? De cómo está escrito el libro. Que está escrito con un lenguaje sencillo, no sé si estarás tú de acuerdo y yo creo que, bueno, que las historias enganchan, es lo que me han dicho un poco la gente, y yo creo que eso está bien, ¿no? Que tengan una capacidad de despertar interés, ¿no? Que es un poco lo que me han dicho, y yo con eso yo estoy bastante contento. Por ejemplo, hace poco mi amigo Aurelino Cañadas, el poeta, decía que es un poeta reconocido y tal, que es un poco una reseña sobre el libro, pues decía que él pensaba que le gustaban mucho estos los relatos porque despertaban el interés que lo mismo que la poesía es a la emoción, el relato es al interés, o sea que sin emoción no hay poesía y sin interés no hay historia, no hay narrativa, no hay relato, ¿no? Entonces en este sentido pues me ha gustado. Y luego también yo creo que el tono poético de ciertos relatos pues también estoy bastante orgulloso, ¿no? De haber un poco fusionado un poco en ciertos momentos, no en todos los relatos, pero en ciertos momentos haber fusionado un poco la prosa con la poesía, en el sentido bueno, de utilizar una prosa poética, un cierto lenguaje poético, ¿no? No en todos los relatos, obviamente, porque esto del lenguaje poético pues depende un poco de la historia, ¿no? De la historia que estés contando, ¿no? No siempre viene bien, ¿no? Pero estoy bastante orgulloso, sobre todo del último relato, ¿no? De haberle dado esa forma de prosa poética, ¿no? Y, y bueno, pues nada, pues yo creo que mi opinión es que creo que ha quedado un libro
entretenido, pero no superficial, ¿no? Y eso me congratula mucho, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. o sea, Desde yo luego, creo que la literatura tiene que lograr esas dos cosas. efectivamente, Entretener y al eso mismo es lo tiempo... difícil, ¿eh? Sí, O sea, pero que no hay que olvidar, sí, que creo que el factor entretenimiento es importante también, ¿no? No solamente. efectivamente, sí, eso es una cosa que comento yo cuando hablamos de cosas de estas o de cine o de literatura con los amigos que también son aficionados a esto, lo comentamos siempre. Que bueno, que hacer una cosa entretenida y que sea una así muy superficial, pues bueno, hay mucha gente que lo sabe hacer cosas profundas y que aburran a casi todo el mundo, también hay muchos que lo hacen o saben hacerlo. Y, Claro, pero aunar las dos cosas no es nada fácil, ¿eh? Y yo que también estoy convencido de que lo has conseguido. pero pues eso para mí es genial, ¿sabes? Bueno, y nada, que, hombre, también a los oyentes, pues decirles que se animen a visitar mi blog, que es jorgedialeza.blogspot.com. Ahí tienen un poco información de todo y también información sobre el libro en una pestaña que relato. Si les interesa, pues allí viene un poco explicado cómo adquirirlo, aunque se puede encargar en cualquier librería. Bueno, hay una librería de referencia que es el Alep y bueno, también se puede conseguir mediante internet, pero bueno, en fin, que está todo allí y nada, simplemente pues que se animen a entrar y a consultarlo. Pues muchísimas gracias, Jorge, Gracias a ti, y otra vez gracias. Otra vez gracias, sí, por la entrevista. hasta pronto. Hasta pronto, Jorge. Muchas gracias a toda la gente que nos escucháis, a Marta Luengo y Juan Martínez, dos compañeros que están ahí al pie del cañón haciendo estos programas posibles. Y sin más, nos despedimos por ahí. Nuestra página web, os recordamos, colectivoburbuja.org. Hasta el próximo día.